tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Esto es Al Día. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, Albina, todos expectantes, ¿no?, de los resultados. Ya estamos al 73% oficial en OMPE. No se han movido mucho las cosas. Ya pasó Roberto Sánchez a Carlos Álvarez. Se acerca mucho a Ricardo Belmont por apenas algunos cientos de miles. Quien está sólido también es Jorge Nieto Montesinos. Ha sorprendido en Arequipa, también en el voto del extranjero, que parecía ahí porque iba a arrasar. Jorge Nieto también ha tenido votos, pero mira, si pon sobre Juntos por el Perú, mira, 1.500.000 tiene Coco Nieto, 1.200.000 Roberto Sánchez, y ya llega cada vez más caudal de votos desde las zonas rurales, desde el sur de Lima. Votos que ha endosado Vladimir Cerrón y el lapicito a el partido Juntos por el Perú. 23.000 actas más o menos son las que faltan contabilizar, ¿no? Sí, 23.909. La tendencia y las proyecciones de ambas Datum como Ipsos proyectan un crecimiento mayor de Sánchez. Datum ha tenido otra metodología, ¿no?, en el conteo rápido. Ambas estadísticamente válidas. Ayer explicó un poco Alfredo Torres cuál había sido, ¿no?, la técnica que ellos habían utilizado. Habían sido leales a cada mesa que ellos habían escogido. Un poco menos de 1.000 mesas. 1.000 mesas, sí había tenido dato un poco más grande la muestra, pero ellos habían sido flexibles y si en algún local donde habían designado una mesa no funcionaba, ellos iban a la mesa del costado, o incluso si un centro de votación no se había aperturado, iban al más cercano, ¿no? Entonces eso ya varía en estadística siempre un poco la muestra. No necesariamente es más exacta una medición que la otra. Ambas pueden estar correctas, tanto la proyección de Datum, que pone a Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga en segunda vuelta, tanto como esta ya un poco más detallada pero incompleta de Ipsos, que habla ya de un triple empate o de un potencial una potencial segunda vuelta. Claro, para el segundo lugar, ¿no? Claro, pero ellos sí lo ponen con un punto por delante a Sánchez por encima de Rafael López Aliaga. Un punto es más de 300.000 votos. No creo que sea tanto al final. Bueno, estamos al 73%. Yo creo que en las próximas horas podríamos ya estar alcanzando, ¿no?, la totalidad. Bueno, después van a venir todas las impugnaciones. Vamos a ver cómo funciona la justicia electoral, la OMPE, con todas las presiones que tienen encima. Ya han sido citados al Congreso tanto Piero Corbeto como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Hay denuncias de todo tipo, hay una acusación constitucional contra el mandamás del JNE, hay una denuncia penal, varias, ¿no?, contra el propio Piero Corbeto y otros que ya han sido incluso detenidos, ¿no? Hay un detenido, sí, como dicen. Bueno, vamos a ver si es que por aquí empieza esta investigación, porque ha empezado, la verdad es que por el personal más frágil, ¿no? Sí, siempre la pista se rompe, sí, por el lado más débil, pero él ya ha detallado cómo ha sido al menos la licitación de Gálaga, y ha echado a un subgerente que ha sido el que se ha encargado, ¿no?, de la licitación. Y con más detalles sobre esto, precisamente estamos con Nayeli Garayar, que tiene información sobre lo último. Ahí pasó la noche este funcionario de la OMPE, un gerente a quien Dircocor ayer lo detuvo en su oficina. Nayeli. Así es, Augusto. Albina, hasta las 2 de la tarde de mañana va a encontrarse detenido José Samamé Blas. Nosotros justo acabamos de llegar a la de Pincri, de Cercado de Lima. La información que nos han brindado es que él hasta el momento no ha recibido visitas. Tenemos entendido de que la hora del desayuno es de entre 7 a 8:30 de la mañana. Se espera que llegue algún familiar a este lugar precisamente. Solo pudo visitarlo, digámoslo así, su abogado, que aún no está de manera oficial, pero ha
llegado hasta aquí, compañeros. Ayer el doctor Juan Carlos Portugal, quien también fue defensa en algún momento de Dina Boluarte. Nosotros hemos permanecido también en horas de la madrugada, no hemos visto algún movimiento dentro de este lugar. Se espera que a las 7 de la mañana llegue alguna visita. Eso sí, los exámenes de ley ya han sido pasados por el detenido en este caso. Son con el control de identidad y también exámenes médicos. Nosotros vamos a seguir aquí por si llega de repente nuevamente el abogado de esta persona, José Samamé Blas, y además si es que llega algún familiar, ¿no? Porque hasta el momento no ha recibido, como les mencionaba, visita, de repente algún alimento, ropa que necesite el detenido. Compañeros. Bien, sí, José Samamé Blas, él es el gerente de gestiones electorales, de procesos electorales de la OMPE. Fue detenido ayer, ahí vemos las imágenes, estaba muy asustado. Hay mucha presión sobre estos funcionarios que tuvieron que ver en la licitación de Gálaga, una licitación que la verdad deja muchas dudas si era la óptima o no. Habían otras empresas como Hermes o AFI que incluso han hecho elecciones en el pasado. AFI ha hecho completa la elección del 2016, en parte en el 2021. Hermes, conocemos el trabajo que hacen, traslado de caudales, o sea, tienen en sus bóvedas el dinero del Banco de Crédito, de Interbank, y el presupuesto era de BBVA, el mismo que de del Banco de la Gálaga. Nación. Era más barato incluso. Y si hubieran usado las Fuerzas Armadas, también ahí habría que evaluar cuánto se hubiese ahorrado. Gálaga parece que no fue bendecido con un TDR a la medida, un traje a la medida, y eso es lo que está investigando ahorita, ¿no? Al menos la Policía Anticorrupción, conocida como DIRCOCOR, en conjunto con el Ministerio Público. Se le preguntó al fiscal de la Nación en una entrevista ayer en la mañana con Milagros Leiva si podía detener a Piero Corvetto. Aclaró dos cosas. Piero Corvetto no es un funcionario aforado, así que el DIRCOCOR, si quiere, puede detenerlo también en flagrancia. Ahora, no sé si sea lo más conveniente en pleno comicios electorales. En este caso, recordemos que él había renunciado. Una vez que se comienzan a conocer todas estas irregularidades, Samamé presenta su carta de renuncia a Corvetto y posteriormente es que llega la policía al local de la OMPE. Tenemos una crónica. Sí, justamente hemos preparado... Ya lanzó la nota, cuando quieran la ponen. Un arresto que grafica el grave escándalo de las elecciones presidenciales que padece el Perú. El gerente José Edilberto Samamé terminó durmiendo en la carceleta de las instalaciones de la de Pincri, en Lima Centro. Durante las 48 horas de flagrancia, Samamé debería explicar sobre el dudoso contrato y el concurso público que le dio la victoria a Servicios Generales Gálaga SAC. Pero no solo Samamé y su jefe, Piero Corvetto, están en problemas. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció a estos funcionarios: Edward Alarcón González, gerente de administración; Ricardo Saavedra Mávila, gerente de organización electoral; y a Juan Charles Alvarado, el representante de Gálaga SAC. Una denuncia por 3 delitos graves: delito contra el derecho de sufragio, el delito de obstaculización del normal desarrollo del acto electoral y el delito de omisión de funciones. Vamos a proceder a detenerlo por flagrante delito, por omisión, pronunciamiento a sus actos funcionales. La octava Fiscalía Corporativa de Lima Centro investigará detalles de un concurso bochornoso en el que Gálaga SAT logró vencer a empresas de prestigio y experiencia en transporte seguro, como la compañía Hermes. El gerente Samamé podría conocer cómo el comité de selección le dio la victoria a Gálaga por 6 millones de soles, sin que la empresa acredite tener los camiones para llevar el material electoral a tiempo. Hay muchas cosas interesantes en este caso, que no necesariamente deben cuidado, deben guardar el foco de atención hacia él, quizás si no hacia otras personas. Juan Carlos Portugal, el abogado de Dina Boluarte, apareció y señaló que cree en la inocencia de Samamé tras charlar cara a cara con su potencial cliente. Pero dejó entrever que hay personajes con poder detrás de esta trama en la OMPE.
Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo anunciar. El enemigo está en casa. ¿Considera que ha sido una detención arbitraria? ¿A qué se refiere con que Evaluaremos. Por lo pronto, todavía el Ministerio Público no ha manifestado su intención de solicitar la detención preliminar de los implicados. Lamentablemente, todos podrían ser parte de una maquinaria del mal enquistada en la OMPE. Bueno, y la gran pregunta que muchos se hacen es por qué Piero Corvetto, que además es reincidente en escándalos electorales, no olvidemos todo lo que pasó en el año 2021, no ha sido detenido, sobre todo si él no tiene ningún tipo de protección constitucional. Se lo preguntaba a Beto Ortiz el día de ayer. La verdad se rompe por el lado más flaco. Todos estarán preguntando como yo, ¿por qué no está detenido Piero Corvetto, que es la cabeza de esta organización? Sí, organización de relojería. ¿Por qué? Porque claro, hay que apaciguar los ánimos y hay que tratar de poner un poquito de paños fríos y un poquito de calma, ¿no? Para que la población no se vaya a enojar. Corvetto planificó este desastre porque es un desastre interesado, porque tiene un objetivo y porque detrás hay efectivamente una organización y también plata. Y también empresarios caviares que necesitan que una vez más esto se convierta en el cuento de la Caperucita Roja. ¿Cómo acaba el cuento de la Caperucita Roja en el Perú? Acaba en que el lobo se come a la caperucita japonesita. Viene el lobo y se la come por cuarta vez. Y entonces, ¿de qué se trata toda esta farsa? Se trata de poner en la segunda vuelta a un Rogelio que se coma la caperucita, porque en este caso el rojo es el lobo y no la caperucita, que es la caperucita anaranjada. Este es el cuento que nos vienen contando hace 4 elecciones ya y los peruanos no aprendemos. Bueno, es que es flagrante, ¿no? Lo decíamos desde el día 1 con relación a la situación de Piero Corvetto. ¿Qué van a hacer ahora? Las investigaciones han empezado, pero Piero Corvetto sigue en el cargo. Ahora, tú mencionabas que no era quizás lo más conveniente por estar en un proceso electoral que sea cambiado, detenido, ¿no? O sea, el tema es que la justicia electoral, el sistema electoral en general, que está conformado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y su presidente, que, digamos, es elegido de diferentes formas, ¿no? Vienen un representante de las universidades privadas, universidades públicas, Colegio de Abogados de Lima, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Este es el Supremo, que además es el presidente. No se puede cambiar. Luego viene también el que ya propiamente se encarga, ¿no?, de las elecciones, que es la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es Piero Corvetto. Y también es parte del sistema electoral Carmen Velarde, otro desastre, que tampoco debió ser ratificada por la Junta de Justicia Caviar de Aldo Vázquez y de Inés Tello, que además se fueron en escándalo, porque ya habían sido relevados de sus cargos, recuerdas, por insistir en que se quede Inés Tello más allá de los 75 años, como bien decía la ley orgánica. Consiguieron un juez afín en la Corte Constitucional y los repusieron en el cargo. Lo primero que hicieron fue nombrar nuevamente, ratificar a Piero Corvetto, a pesar de que ya lo habían... Sí, faltando una semana para que dejaran el cargo. Así que de verdad, esto nos complica a todos. Christian Hudwalker también habló al respecto. Lo que tiene que quedar claro es que por culpa de Piero Corvetto, por culpa de la OMPE, siempre va a quedar este manto de falta de legitimidad respecto de esta primera vuelta en las elecciones generales 2026. Por más que se desgañiten, ¿no?, algunas personas y sobre todo el propio Piero Corvetto, eso es lo que va a quedar. Así como seguramente en el 2021 algunos, ¿no?, plantearon que siempre hubo la opción de que hay un fraude, bajo esa frase que yo siempre repito, es verdad pero no me consta, porque no se pudo constatar, ¿no?, el fraude en el 2021, siempre se quedó ese manto de duda. Yo lo dije en su momento,
el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber hecho más, porque en ese caso ya no era tanto la OMPE, sino era el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas, quien pudo haber hecho más para quitar ese manto de duda. No lo hizo, así se ha quedado y han sido 5 años con ese bururú. ¿Ok? Aquí ni siquiera los resultados o lo que se pueda mostrar más adelante en los próximos días va a poder levantar ese manto de duda. Esa etapa ya pasó y todo eso se lo debemos a la jornada que ayer no pudo dirigir de manera correcta, mínimamente correcta, la OMPE liderada por Piero Corvetto. El fin último no es quedar bien con la ciudadanía, ¿no? Y quedar finalmente con los amigos que te reeligieron, a pesar que yo dije 1000 veces, porque te conozco, Piero Corvetto, que no debías hacer ese adefesio, esa vergüenza de volverte a presentar a la reelección. Porque te defendí el 2021, pero tú insististe en un juego politiquero como un muerto de hambre, te lo tengo que decir, Piero Corvetto. ¿Cuál era tu necesidad más que justamente ser empujado por un grupo ideologizado que te quería nuevamente en la OMPE? Te ibas con la cabeza arriba, porque sí, hubo reclamos de fraude, etcétera, nunca se pudo probar, pero tú insististe. ¿Por qué insististe? A sabiendas además de todo el costo. Tu costo personal, tu costo familiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué insististe? Para terminar justamente en ese tema. Y seguramente por eso es que tú dijiste, no le puedo fallar a mis amiguitos, ¿no? Los que me han vuelto a poner acá, porque yo insistía en reelegirme. No les puedo fallar, tengo que hacer justamente acá, plin, cumpla. Y te zurraste en la mayoría de ciudadanos que no pudieron ejercer su voto porque no les abrieron la mesa hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2, hasta las 4 de la tarde. Todas las voces cacacenas que dicen, ay, pero no fue tan grave, porque al final hemos alcanzado el 99,8%. Todo el mundo parece olvidar que es inédito, es insostenible, inaceptable que haya mesas que se abrieron a las 2 de la tarde. Bueno, tiene toda la razón, Cristian, es benevolente. Yo pienso que Piero Corvetto sí está metido en algo más grande y que va a terminar en la cárcel. Vamos a hacer una pausa. ¿Está pensando en renovar su auto? Llegó la gran venta Expo Motor en Plaza Norte y Mall del Sur. El 10 al 26 de abril encuentre las mejores promociones en más de 50 marcas y 300 modelos. Además del mejor financiamiento, porque en Expo Motor también contamos con los principales bancos, caja de ahorro y fondos colectivos. Lo esperamos en la planta baja de Plaza Norte y Mall del Sur. Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa comercial. No se muevan porque la otra cara de la moneda hay que ponerle sentido del humor y en eso sí. Ese no es el personero de Corgi. Las redes sociales que han captado varios momentos que van a pasar a la historia, ¿no? Anécdotas, bueno, cosas curiosas. Regresamos con esto y más. ¿Ya?